La liturgia es el hacer presente el cielo en la tierra. Esto es la liturgia. Cada vez que celebramos la Eucaristía, experimentamos el cielo en la tierra. No es solo entre nosotros, se trata de nosotros y Dios. Pero esa presa del cielo, amigo, es la Trinidad Santa. Es como abrirse el cielo. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratis el agua de la vida. ¿Qué es la liturgia? Apunten, dejen de tarea poner Apocalipsis 22, 17. Tarea para leer. 22, 17. De preferencia pueden agarrar todo el capítulo 22. Solo les puedo adelantar una cosa. Miren, el libro del Apocalipsis, todo el libro del Apocalipsis, absolutamente todo revela la misa de cabo a rabo. Por completo. Por completo. Les voy a dar, al final del curso, les voy a dar todas las citas bíblicas. Y van a hacer, les voy a dejar como de tarea de aquí a 20 años que nos volvamos a ver. Ya no regreso aquí nunca más. Todos los textos, todas las citas bíblicas, les voy a dejar como tarea que saquen por separado la cita bíblica, de cuenta que van a copiar. Si les digo Apocalipsis 22, 15 al 17, apuntan solo esos dos versículos y van a ir armando. Y después van a leer, dejaron todo. Y se van a dar cuenta que van a literalmente ver por completo. ¿Pero hoy o hasta el No, al final. Esa es la cereza del pastel de todo el curso. hace como 3 años estaba sirviendo dándonos una clase, el catolicismo y protestantismo. Y el padre Amatuli escribió ese libro, ¿no? Sí. Yo me tomé 2 días en recopilar todas las citas bíblicas de un tema que él dio para hacer exactamente lo mismo. Y wow. Sí, eso es, ahora con la misa hacer eso es. Pero primero tienen que poner en orden todas las citas bíblicas, porque les voy a poner sacerdotes, Apocalipsis 21 tal, candelabros, Apocalipsis tal, versículo tal. Primero van a poner en orden, ya que vamos a la misa por completo, ponen en orden, y ahora sí, entresacan los textos bíblicos. Créanmelo. ¿Por qué no se los doy ya hechos? Porque es un camino que tienen que recorrer. Es parte. Cuando ustedes empiezan a leerlo, te vas a dar cuenta. Vas a empezar, es como cuando vas descubriendo algo, entrando a un umbral que no conoces. Peregrinos de Maús. Es una cosa tremenda, créanme, yo sé lo que les digo. Voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es celebración. Es celebración del misterio de Cristo. Es celebración del misterio de Cristo. Hace presente. La obra salvadora nos santifica y nos hace posible la unión con el Señor. ¿Qué es la liturgia? Es aquella que hace posible nuestra unión con Cristo. La liturgia es la que hace posible nuestra unión con Cristo. Es la obra santificadora que hace posible nuestra unión con Cristo. Porque dijimos que santificadora, ¿qué significa? Divinizadora, nos hace divinos. ¿Qué significa divinos? ¿Nos hace Dios? No, nos hace participar de la vida de Dios. Casi Dios, dirán los padres de la iglesia, casi Dios. A través de la acción de la gracia de Dios,
a través de la acción del Espíritu Santo, a través de signos sensibles, se actualiza todo el obrar de Jesucristo Salvador entre nosotros. ¿A través de qué cosa? Signos sensibles. Son necesarios. Son necesarios. Un obrar de Jesucristo Salvador que además es síntesis y culmen de toda la historia de salvación. The liturgy of the church is the public worship of the church. That is La liturgia de la iglesia Entienden inglés, ¿no? Perfecto. Yo también, pero mejor dejémoslo en español. el culto público de la iglesia, que es la oración que toda la iglesia ofrece. ¿Vieron? ¿Qué es la El culto de liturgia? Cristo, El culto público de toda la... Apúntelo para que no se nos olvide. La liturgia es... Estamos dando como definiciones de la liturgia, ¿me entienden? La liturgia es el culto, ¿qué? Público. No es privado, ¿eh? Público de toda la De iglesia. toda la iglesia. Asiste solito, parito con la abuelita sacristana, sigue siendo el culto público de toda la iglesia. junto con su iglesia, ofrece a Dios Padre. Gracias. Por lo tanto, no son solo las personas reunidas ese día en la iglesia, ni tan siquiera en la plaza de San Pedro, o en Caracas, o en Tokio. in Caracas or in Tokyo, Es toda la iglesia, Cristo y la familia de todos los bautizados. all the baptized. En la liturgia, año tras año, revivimos los misterios de Cristo. Lo que vimos hace rato, ¿se acuerdan? En números ya lo vimos. Toda celebración litúrgica, por ser obra de ¿quién? De Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la... decíamos que es acción sagrada, Por excelencia. cuya eficacia no le iguala. Concepción de la iglesia. ¿Qué significa? Que ni las obras de caridad, ni dar a los enfermos, es superada por una acción litúrgica. ¿Se entiende? Lo único que este es el capítulo 7 y el otro era el 10, ¿no? Sacrosanto, entonces. No, ¿sí les puse el 10? Sí. Sí. Dos, están los dos. Están los dos. Ah, pues, lo checan ahorita. El culto cristiano es una novedad enteramente en el conjunto de los cultos, porque no es tanto lo que el hombre hace por sí mismo para invocar o para aplacar a Dios. Lo que dijo, este era el antes perfecto. Lo que está diciendo el Monseñor es que el culto cristiano que usted y yo realizamos no es tanto lo que usted y yo hacemos por Dios, sino es lo que hace Dios por nosotros. Esta es la diferencia entre ser cristiano y ser pagano. Los antiguos griegos que les ponen el ejemplo. ¿Cuántos sacrificios vamos a ofrecer para aplacar la ira de los dioses? ¿Y era el esfuerzo de quién? ¿De los dioses o de los hombres? Aquí no. Aquí el éxito de las cosas depende de Dios. Las cosas se hacen por Dios. Sino que es Dios mismo quien actúa. Ya no es el hombre el que con sus propias fuerzas busca un camino de acceso a lo divino, sino que es el Señor mismo el que sale al encuentro del hombre y le presenta el camino que debe seguir para entrar en comunión con Él. The chief person praying is Christ. La persona principal que reza es Cristo. Oh, Esa es otra la novedad. En la liturgia, el que reza es Cristo. En la celebración litúrgica, el que reza es Cristo. Qué interesante. No soy yo, no. Porque dijimos que toda acción litúrgica es acción de Cristo. De Cristo sacerdote. Por eso, en la acción litúrgica, el que reza es Cristo. La liturgia cristiana, su frescura y la excelencia de su naturaleza. Nature of it. No es una acción del hombre, es una acción fundamentalmente de Dios. Es Dios mismo quien actúa.
el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, actúan a través de la Iglesia, que ofrece al Padre el verdadero culto, el culto en espíritu y en verdad. En la liturgia, vamos a poner una definición posible de qué es la Eucaristía. La Eucaristía, 2 puntos y seguido. La Eucaristía, 2 puntos y seguido. El sacrificio, es el sacrificio ofrecido al Padre. La Eucaristía es el sacrificio ofrecido al Padre, donde Cristo es la ofrenda. Es el sacrificio ofrecido al Padre, donde Cristo es la ofrenda. Realizada por la acción del Espíritu Santo. La Eucaristía, hermanos, ¿qué es entonces? La primera palabra, ¿qué es la Eucaristía? Es un Sacrificio. de entrada, gente hermosa. La misa no es fiesta. Quítense de la cabeza esta expresión. Esta expresión de la misa es una fiesta es de origen luterano. Es ajeno a la doctrina católica. La misa no es una fiesta, señores. La misa es un sacrificio. ¿Qué sucede, Padre, cuando... porque Martín Lutero, porque digo que es una expresión que nace, que tiene como, no origen directo, pero sí indirecto, sí tiene un origen indirecto de la fiesta, porque Lutero, cuando se separa en 1517 y en el 1521 es excomulgado, de los 7 sacramentos Lutero empezó a rechazar y se quedó solamente con 2. El bautismo y la Eucaristía. Nada más. Al principio aceptaba 3, también aceptaba la confesión, pero después la rechazó. Y solo se quedó con bautismo y Eucaristía. Pero el concepto de Lutero no le gustó la expresión sacrificio. La rechazó. Porque para él era un acto horrible. Como volver a sacrificar. Sí, y entonces dice no. ¿De dónde sacamos eso de la misa una fiesta? Que me digan en qué documento oficial de la iglesia diga que la misa es una fiesta. Esa es una idea equivocada, mal interpretada. Hay cantos que dicen la misa. No, bueno, que es un canto inventado, no es de la doctrina católica, ¿verdad? Usted nos decía que ir a misa es como ir a una fiesta y no comer, ¿verdad? Como cuando no reciben la comunión. Ahora bien, era un ejemplo. ¿se acuerdan que dijimos hace rato que los ejemplos siempre tienen sus defectitos, ¿no? Sí, no, y luego dicen que porque tienes que ir con tus mejores ropas, ¿verdad? Ah, hay diferente. Bueno, esa conversión puede tener algo de cierto. Pero el problema es que cuando decimos, cuando ya el término fiesta lo introducimos en la liturgia como tal, empezamos a desvirtuar. Porque ¿qué hacemos en una fiesta? Estamos de fiesta con Jesús. ¡Órale! Y por eso van todas, vamos sin, ¿cómo se llama? Dios mío. Sin modestia. O sea, ¿cómo que quién le dijo a usted que tiene que aplaudir en misa? Es que es una fiesta. Usted está mal. La misa no es una fiesta. La misa es un sacrificio. ¿No se debe aplaudir en misa? No, y el Papa Benedicto lo mandó. Y nadie le hizo caso al Papa. En ningún canto. Usted cante en otro momento, no en la misa. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues es que desvirtuó. Yo les dije que les iba a dar chorrillo. Me está dando gusto que ya yo empecé con la purga. Que me vale para había escuchado. Porque el Papa, y no es que es padre, ¿dónde está? Vamos a escuchar después en algún video, en la voz que el Papa manda. El Papa dice Benedicto en una de sus celebraciones: no aplausos, no banderillas, no porras. Cuando el Papa Juan XXIII entró a una parroquia, todo el mundo gritaba y el Papa corrigió a la gente. Les dijo: Templum Dei, Templum Dei. Templo es casa de Dios, casa de Dios. ¿Usted quiere aplaudir? En la reunión, en el cursito, pero no en la liturgia.
Juan 23. Juan 23, te pregunté. No, banderillas, ¿y qué más dijo? No banderillas, no aplausos ni no porras. Esas las dijo el Papa Benedicto. Benedicto 16. Sí. Y vamos a ver el video después, no se preocupen. La cosa es esta. Cuando entendemos mal qué es la misa, pues obviamente estamos fallando. La misa es un sacrificio. La misa que es, yo no me imagino a Juan el apóstol y a María en el Calvario, porque ¿qué es la misa? Es volver a acontecer lo que ocurrió en ¿dónde? No me imagino que Juan Bautista. Mira, yo así, hasta si yo hubiera sido soldado de un chicotazo. Padre, creo que por ignorancia de nosotros como católicos adaptamos la palabra fiesta porque no teníamos una respuesta al que me decía, ¿tú estás sacrificando otra vez a Cristo en la misa? Y como yo no sabía qué decir, no hay sacrificio, es... Porque entendemos, es repito, una fiesta. en nuestra cultura latina, y espero no estoy así, voy a fundamentárselo, el cardenal morenito que vieron ahí fue después el prefecto del culto divino, y él explicaba sobre la danza y los aplausos en la liturgia, y él decía, no se tiene por qué hacer. Nadie le hace caso. Entonces, En la iglesia reina desobediencia. Pero obviamente tenemos que fundamentar por qué. ¿Por qué no es correcto? Primera cosa que tenemos que entender. La misa como sacrificio, entendida como la acción por la cual Cristo, fíjese bien, se ofrece ¿a quién? Al Padre. Se ofrece al Padre, y como se ofrece al Padre, se hace por la acción del Espíritu Santo. En la misa hay tres símbolos de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo altar y Cristo ofrenda. Por eso son tres figuras que tienen que ser respetadas. Vamos, dejen la cura prácticamente. El altar. ¿Se fácil poner cualquier cosita en el altar? No, señor. El altar, por eso es que cuando uno pasa frente al altar, no puede pasar nada más así. No. El truco dice reverencia profunda. ¿Cuántas veces usted pasa? Usted pasa 20 veces, hace reverencia 20 veces. Voy a repetir esa parte. ¿Cuál? A Cristo, perdón. Representación de Cristo, sacerdote, es el que ofrece. En pocas palabras, fíjense bien. En la misa, Cristo se presenta como el que ofrece, el que se ofrece, donde se ofrece. El que ofrece, sacerdote. El que se ofrece, la víctima. ¿En dónde se ofrece? El altar. Por eso el altar se besa cuando llegamos a la misa. En la Eucaristía hay tres representaciones de Cristo de forma real. Cristo sacerdote, Cristo en el altar y Cristo como ofrenda o víctima que se ofrece. Padre, sí. Yo escuché en una ocasión que no es que se vuelve a sacrificar, sino que místicamente nosotros somos los que nos vamos al momento del Calvario. Místicamente, pues no saben sacarse, pero decir que no ocurre el sacrificio. El sacrificio está, pero que nosotros somos los que vamos a ir. Si Jesús no se ofrece en cada Eucaristía, no tiene ningún chiste la misa. No es simbólico. Cuando nosotros decimos que Cristo en la misa vuelve a ocurrir el sacrificio, es porque realmente lo creemos. Es doctrina católica, viva y permanente, continua. Disculpe, padre, entonces las misas carismáticas, bueno, es que me llaman, bueno, perdón, pero no. La gente hace mucho, prefieren ir a una misa de sanación, se llena el templo, a ir a una misa. Vamos a llegar a esa parte porque es interesante. Yo, por ejemplo, les voy a decir, yo trabajo mucho con Renovation y no tengo nada en contra de esto. Pero yo sí les hago declaraciones bien chidas. A ver, ejemplo. De entrada lo digo, para dejar el aguijoncito, pero vamos a aclarar. No
No, 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 el coco, no, el coco, no. No existe las llamadas misas de sanación. Esa es una alteración a la liturgia. Existe lo que se llama misa de unción de enfermos. El término misa de sanación en el fondo es una forma alterada de traer a la gente. Digamos las cosas. Misa de unción, venga. Lo usan mucho los carismáticos. Está bien, yo entiendo. El problema no es tanto a veces el padrecito, ¿no? Porque la misa mezclamos, es un chilaquil. Dio la homilía y después. Padre, ¿usted no cree en don de lenguas? Sí lo creo porque está en la Biblia. Pero Dios es un Dios. Hay que saberlo. ¿En qué momento? Unción de enfermos. Y ellos llaman misa carismática, en realidad tiene un nombre. Se llama misa ritual. ¿Qué es una misa ritual? Las misas rituales son cuando se junta la misa con otro sacramento. Cuando se hace la misa con el sacramento de la unción, eso se llama misas rituales. No lo digo yo, misal romano, tercera parte, misas rituales. Cuando se hace la misa con el matrimonio, cuando se hace la misa con la confirmación, cuando viene el obispo. Esa misa se le llama misa ¿qué? Ritual, porque hay otro rito. ¿Se entiende? Sí. Cuando es la misa con unción de los enfermos, se llama misa ritual. Pero misa de sanación. Entonces, el peligro es que de entender como que las otras misas no sanan. Cosa que en el documento que les voy a tratar, que vamos a tratar toda la semana, dice todo lo contrario. La iglesia dice, en la instrucción, redención y sacramentum, dice, la Eucaristía preséntese como antídoto contra el pecado venial. Toda la misa, toda, es por acción misma antídoto. ¿Qué es un antídoto? Algo que te cura. Una medicina. La medicina. La Eucaristía preséntese como antídoto contra el pecado venial, dice la iglesia. Por lo tanto, toda misa, por su naturaleza, sana, cura. Padre, ¿puede curarse alguien en las misas de sanación, mal llamada sanación? Sí lo puede hacer. Y lo hace Dios. Pero es importante no desviarnos. A esto voy. Es malo, Padre. Es que no todo es blanco y negro tampoco, ¿me entienden? No hay que ser puritanos. Hay que saber aplicar el principio. Porque dice, Padre, es que mi párroco, ¿qué se hace? Me acuerdo que últimamente el Padre Matur, que en paz descanse, hace una crítica muy interesante respecto a estas misas. Y que yo estoy muy de acuerdo con él. Él decía, ¿por qué creen que muchos padrecitos no quieren hacer misas de sanación en otras parroquias que no sean las suyas? ¿Por qué creen? Es el padre cash. Porque si lo hacen en su parroquia, la limosna, ¿dónde queda? ¿Todos son así? No. Yo conozco sacerdotes que son muy sanos en ese sentido. Y me da gusto. ¿Condeno las llamadas misas de sanación? No. Lo que yo considero es que simplemente hay que especificar. Hermanos, esta es una misa de unción de los enfermos. Que si el momento de la oración se hace después de la misa, ok, está bien, pero no dentro de la misa. Perdón si estoy entendiendo mal. Cuando dice misa de unción de los enfermos, lo que yo conozco como unción de los enfermos es el aceite, ¿verdad? Sí. Pero en las misas de sanación, eso, no sí. Siempre hay aceite. No, entonces no debería hacerse lo que hacen. ¿Qué dice el padre? Después de la homilía y empieza la... Ay, Señor, te pido que venga. Y desmayadera. A ver. Se llama bendición del Espíritu Santo. Padre, ¿puede sanar a alguien ahí? Sí. ¿Es conveniente seguir haciendo eso? No. Hágase fuera de, no mezclemos. ¿Sí me entienden? Ese es el punto. Es un show dentro de la misa. Quizás yo no lo llamaría show. Mezclamos cosas que no deben mezclarse. ¿Entiendes? O sea, pero en el fondo, yo no digo que todos estén mal intencionados porque no es eso el punto. O sea, no, tampoco es todos, no. Como en todo movimiento, nunca falta el que entiende mal y por unos pagan todos. La verdad, no muy lejos.
Por culpa de uno que otro ha puesto la palabra chiflado, a todos nos tachan de peleoneros. ¿No? Porque está el otro que dice, hay que ir a buscar protestantes. ¿Qué pasó, padre? Vete a trabajar, vete. Chiflado. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué apologética es esa? Que busca pelearse con los protestantes. Eso no es cristiano. Y esa no es apologética católica. ¿No? El Concilio Vaticano II nos presenta cómo tiene que ser la apologética. Tiene que buscar la unidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo es apologética el Padre Lestoro. Es muy sano, moderado. Hay protestantes que son sinceros. Como hay gente que nació en los protestantes, que es su culpa haber nacido. Yo voy y la señora dice, yo quiero escuchar. Tú eres un hijo de Satanás. Mal, muchachos, si no se hace apologética. La apologética tiene que estar movida por el amor a la persona, que conozca el camino, no la agresividad. ¿Sí me entienden? Pero por uno, toman a toda la apologética. Primera de Pedro, del versículo, capítulo 3, del versículo 13 al 16, ahí lo explica muy bien cómo se debe de dar una respuesta. No dice ahí peleense, están mal. Entonces es lo mismo en estas misas, estas cuestiones. Yo no generalizo, pero sí siento que falta un poquito de control. Falta sus misas de sanación. Cada quien tiene un carisma. Ten mucho cuidado. La liturgia que realiza la comunidad cristiana en espíritu y verdad es acción de Cristo y del pueblo de Dios. Es fácil fijarse en la parte externa, la parte visible de la liturgia, pero esta parte visible de gestos y palabras está presente precisamente para llevarnos a lo invisible, a la presencia de la Trinidad y a su obra en la Iglesia. ¿Cuál es el fin de los gestos? Por eso es importante hacer bien los gestos. Esto no solo de parte de nosotros, hermanos, no, de parte de ustedes. Cuando un católico va a misa y va indispuesto, ya nada más lo ves en misa está. El padre puede ser un buen predicador y todo lo que tú quieras, pero si tú no vas dispuesto. ¿Por qué? Porque hay un principio teológico que dice: lo que no es asumido no es redimido. ¿Entienden? Es decir, la gracia de Dios no puede actuar en la vida de una persona que no quiere. Ojo, la gracia divina no actúa en la vida de una persona que no quiere, porque eso se llama libertad. ¿Entienden? ¿Por qué creen que a veces hay muchos de ustedes y yo, la Eucaristía no es eficaz? Por una sencilla razón: no estoy dispuesto. Sí, el sacramento actúa, pero actúa en menor medida cuando la persona no está dispuesta. Por eso es importante las disposiciones personales en las que uno va. Estás en estado de gracia, te acabas de confesar, vives bien. Entonces la gracia actúa en mayor medida. Pongo un ejemplo: un niño que está panzón y flaco, ¿qué cosa tiene? El niño, la mamá dice, le voy a dar vitaminas, le da vitaminas, ¿hacen efecto? Poquito. ¿Qué se necesita hacer? Claro. La gracia de Dios, dice la doctrina católica, que cuando la recibe una persona en un estado inconveniente, puede permanecer la gracia en un estado pasivo. ¿Qué significa pasivo? Ahí está, pero no puede actuar. ¿Por qué? Porque hay un impedimento personal. ¿Entienden? No puede actuar. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien ¿Tú no quieres abrir? ¿Cómo? 3 versículo 20. Es una participación nuestra en la vida misma de la Trinidad, por la que somos introducidos en algo
que de otro modo no podríamos compartir. Somos introducidos en la misma comunión de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia está llena de oraciones que hablan de rezar y ofrecer a través de Cristo con el Espíritu Santo y hacia el Padre. Y por el Espíritu nosotros nos unimos, en definitiva, a la acción misma de Cristo Santo. Dice el Monseñor que la liturgia es Cristo que se entrega a ¿quién? Al Padre, por la acción, pero también nosotros nos unimos. Y eso, ¿sabe dónde está comprobado? En la liturgia. Cuando en la misa usted escucha que yo digo, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Escuchen cómo también ustedes se ofrecen, nomás que ni lo sabían. Digo, así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la perfección en la caridad. Entonces, también la iglesia, fíjense que ya lo veremos en el ordinario con más calma, pero menciono, en la liturgia, hasta la consagración, ¿a quién ofrecemos? Cristo es la víctima. Después de la consagración, hay una parte que se llama ofrenda, donde ya no es Cristo, sino ahora toda la iglesia que se ofrece al Padre. Por eso somos partícipes. Cada Eucaristía que usted participa, usted se convierte en ofrenda también. Romanos capítulo 12, versículo 1. A ver, busquen en la Biblia, por favor. Romanos 12, 1. Romanation, para los que hablan inglés. Padre, por eso también se le llama comunión, ¿no? Porque es común unión entre ustedes y yo como pueblo. Romanos 12, 1. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. ¿Que se ofrezca como qué? Como sacrificio. ¿Hay alguna otra traducción? Vivo y santo. ¿Que se ofrezcan como? Sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. ¿Alguien más? Hay una traducción que me gusta, mucho más fiel, que dice que se ofrezcan como hostia. Hay otra traducción que dice como hostia, santas y agradables. Entonces, en la plegaria eucarística 3 del misal romano, después de la consagración, dice que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos y con María la Virgen, Madre de Dios. ¿Se acuerdan esa frase? Que Él nos transforme en la primera ofrenda que ofrecimos, ¿quién es? Cristo. Ahora dice, ahora no, ahora la ofrenda somos. Ven, que en la liturgia no solo es Cristo el que se ofrece, somos nosotros, pero no lo sabemos. Yo no sé si lo han visto, no sé si esté bien, ¿no? Pero hay un video de tipo caricatura que se llama El Gran Milagro. Oh, sí. Les estoy diciendo algo parecido. ¿Ya vieron la película del Gran Milagro? Sí, ya. Tengo que confesar algo, aunque quede grabado, lo siento, perdón. ¿Lo paró? No lo he visto. Explico. Es un defecto mío. Un defecto mío es que yo soy muy visual para las películas. Yo cuando empecé a ver así como los triunfos dije, ay no, esos caricaturitas no me gustan. Perdón. Y así la verdad yo dije, ay ya, profe, Hollywood, ¿dónde estás? Pero la gente común sí la entendemos. Ok, no. Sí. Yo estamos ahí como, ay, qué cruel es usted. A lo que me refiero es que yo después la llegué a ver como unos 10 minutitos y vi alguna parte donde un ángel le explica al niño lo que ocurre en el altar, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa.
lo que sale en esa película se queda corto. Y aún así emociona ver. Lo que vi me gustó. Lo que vi me encantó. Y aún así dije, no, compadre. Y se quedaron cortos. Era lo que yo le quería como explicar, que eso se dice místicamente, ¿no? O sea, que nosotros no lo podemos ver así con nuestros ojos comunes, pero ahí está ese misterio que no podemos entender. De lo visible. Sin embargo, a pesar de que quizás no ve, uno, si tú me dices, Padre, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, visiblemente sí lo vemos. Sí, eso sí. Entonces, sin embargo, hay realidades visibles, que entrañan una eficacia invisible. Una pregunta que le hice una vez al Papa Benedicto XVI, un niño: Santo Padre, ¿cómo explicarla que lo que está ahí es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo si yo no lo puedo ver? Y yo cuando vi eso dije, necesito saber qué le respondió. Y me encantó la respuesta tan sencilla del Papa. Le dijo: tú en ese momento quizás no puedes verlo así. Dice, pero hay cosas que no vemos, pero que sabemos que existen, porque lo experimentamos. Dice, tú no ves el viento, pero experimentas en ti su presencia. Dice, tú no ves que tienes inteligencia, pero sabes por experiencia que tienes inteligencia. Y así es la presencia de Dios. El Papa Benedicto era un teólogo tremendo. O sea, lo que hizo el Papa fue bajarse a un nivel que dije, hasta yo que soy bien bruto te entiendo. Y eso que soy de Acapulco. Salvadora de la Iglesia. Dios Padre es la fuente y el fin de la vida. Es decir, de Él proviene toda bendición. Dios Padre es la fuente y... el fin, el principio y el fin de la liturgia. Bien, otra vez. Él proviene toda bendición. El fuente y el fin de la vida. Es decir, de Él... Dios Padre. Dios Padre es la fuente, ¿Fuente? Y el fin de la vida. Y el fin de la liturgia. De Él proviene toda bendición. Dios Padre es la fuente y el fin de la liturgia. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué es el... ¿De dónde sale el Hijo? Del Padre. Decimos en el credo, engendrado. No creado. Si decimos que el Cristo proviene, es engendrado del Padre, Cristo procede del Padre, entonces, ¿quién es el origen de toda bendición? Dios Padre, y al mismo tiempo es el fin. Porque Cristo, ¿se acuerdan que vemos que el fin de la liturgia cuál es? ¿Amar a quién? Dios. En concreto a Cristo. La Eucaristía, ¿qué es? ¿Ofrecer a quién? ¿A quién? Por la acción de Él. Y al mismo tiempo también. Qué tremendo, hermano. O sea, hijo de su piedra. ¿No? Es tremendo vivir la liturgia. Cuando ya sabes, dices, Dios, es como estar ahora sí, en una bendita fiesta y no sabes ni siquiera quién estás festejándole. Tú sabes que hay guateque. Nunca falta cuando vas de gorrón. ¿Quiénes son los nobles? No sé. Pero va a ir los ángeles azules. Y si van a ir los ángeles, hay que bailar. La gente va así a misa. No saben ni a quién le festeja, pero ahí está. Y al mismo tiempo es el destinatario final de nuestra acción litúrgica. Una de las oraciones dice: Padre, pedimos que puedas ver y amar en nosotros lo que ves y amas en Cristo. Qué hermosa frase. Ay, se me enchinó la piel con el chirón. Apúntenla, mi gente hermosa. Oh Padre. Oh Padre. Que puedas amar lo que ves. Se repite. Oh Padre, escúcheme. Jesucristo, segunda persona. Escucha. Amar en nosotros lo que ves y amas en Padre, pedimos que puedas ver y amar en nosotros. Oh Padre, que puedas ver. Dice:
Padre, pedimos que puedas ver y amar en nosotros lo que puedas ver y amar en nosotros, oh Padre, que puedas ver y amar en nosotros lo que ves y amas en Cristo. Oh Padre, que puedas ver y amar en nosotros lo que ves y amas en Cristo. Que Padre ve y ama a Cristo, a su Hijo. ¿Y qué le pedimos a Dios en la liturgia? Que también en nosotros el buen Padre Celestial pueda amar y ver aquello que también ama y ve en ¿quién? En Cristo. Pedimos la gracia santificante. Por eso pedimos a Dios que así como ve a su Hijo con amor, pueda ver a Él. Eso es lo que pedimos en la liturgia. Hay una oración colecta sobre eso. Oh Padre, que puedas ver en nosotros y amar aquello que ves y amas en tu Hijo Jesucristo. Pues es importante poner atención a estas tres oraciones: la colecta, las ofrendas y después de la comunión. Pongan atención. Ahora bien, hoy tenemos la ventaja de la celulitis, pero pues ya ahora, si no, terminando la misa, pues busque oraciones de la misa y aparecen. No pierde. ¿Son las mismas de las horas? No, la liturgia de las horas es una cosa, las tres oraciones son diferentes. ¿Cuáles son las tres oraciones? Oración sobre colecta, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión. Lo que ves y amas en Cristo. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, realiza el misterio pascual en la liturgia. Él es el sujeto principal de la acción litúrgica. Si el destinatario era el Padre, el sujeto que realiza la acción litúrgica, que hace posible que la pasión, muerte y resurrección del Señor, que santifica a los hombres y da culto al Padre, sea posible, es Jesucristo. Lo que es el Padre es bien cierto, lo explico. ¿Quién es el destinatario del culto? ¿Quién? El Padre. El Padre Celestial es el que recibe el culto. Este culto se realiza. ¿Quién es el que lo realiza? ¿Quién? ¿Quién lo realiza? Cristo. ¿Se acuerdan que pusimos una frase? El que reza, ¿quién es el que reza? Cristo. El que bautiza, ¿quién es el que bautiza? Cristo. El que perdona los pecados, ¿quién es? Cristo. Bien. Por eso lo que realizamos nosotros los curas, no sé cómo decirlo porque no suene feo, pero luego para mí nada más, ¿sale? Somos cero a la izquierda. Yo soy cero a la izquierda. ¿Me entienden? Ustedes ven este barrigoncito. Pero el que hace las cosas es Cristo. Porque el que reza es Cristo. El que celebra es Cristo. El que perdona es Cristo. El que bautiza es Cristo. Porque el culto va dirigido a Dios Padre. Lo malo que nadie sabe eso. Y luego buscan, quiero que me bautice el sacerdote fulanito. Y él, no, él no, el otro. No, eso te quieren que les den las prácticas el pobre padre. Bueno, que aquí hay mucha gente, ¿verdad? Y hay un solo padre por muchas iglesias. Entonces, si va a una práctica, ¿le va a dar un laico? No, quieren que el sacerdote les dé la plática. Yo puedo entender que puede haber una preferencia que diga, me gusta que me casara el padre tal. Perfecto. Te la acepta de un católico que pueda estar formado y que entienda, ¿no? Por cariño, por aprecio al padre. Está bien. Pero ya cuando te dicen así, o sea... Bien. Obviamente, pues, dicen, porque hay padres que celebran pues, medio extraño, ¿no? Hay sacerdotes que te marcan. O sea, miren, si usted me pregunta padre aquí, a usted, ni siquiera a mí en lo personal, hubo un sacerdote que marcó mucho cómo celebraba la misa. Es un sacerdote de Arizona, lo vi celebrando cuando yo era seminarista. Celebraba con tanta paciencia la misa que no sentías el tiempo. Y yo dije, me encanta cómo celebra la misa. Claro que el padre está medio federal, todo lo que quieras, pero el amor que le ponía a celebrar la misa.
Hay un video en YouTube, pueden buscar la última misa celebrada por el Padre Pío. Es interesante, es intenso, son pocos minutos, pero es muy hermoso. Entonces, esa parte puede ser que no hay una preferencia si usted quiere, pero nunca debe estar por encima de, yo no voy porque esté este padre. No, porque hay gente que dice, yo no voy a misa porque ves que está el padre tal. Tú vas por el cura. Padre, desafortunadamente hay sacerdotes y diáconos que sí es entendible la molestia de la gente. Claro. ¿Qué podemos hacer cuando una persona expresa eso de yo no quiero ir a misa porque ese diácono esto y esto y esto, y uno sabe que es verdad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a esa persona? ¿Qué haces? Ayúdate. ¿Qué es lo más valioso que tenemos humanamente pensando? El tiempo. El tiempo lo valoras. ¿Sí o no? Porque se te va y ya no lo recuperas. Cuando tú le dedicas media hora de tu valioso tiempo a orar por una persona, es fácil cuando lo haces por una persona que te ama. Pero qué complicado hacerlo por alguien que no. Yo estoy seguro, las primeras veces, ¿cómo cuesta orar por alguien que te lastimó, que te hizo la vida difícil? Pero cuanto más tiempo lo haces, tu juicio hacia esa persona es menos severo. ¿Saben por qué? Porque dedicaste tesoro tuyo que se llama tiempo. Entonces, padre, ¿qué le digo? Pues a conducir a este tipo de personas, no decirles, es que no tienes que fíjate nada, porque hay gente que no te lo va a aceptar. Hermano, hagamos esto. Mira, yo te entiendo que puede haber molestia. Yo te entiendo tu sufrimiento, porque lo he visto, no soy ciego. Yo te invito, tú y yo, podamos orar por una persona que quizás no está haciendo bien. Recuerda, con Jesús, ¿quién de esos 12 era santo? Así de sencillo. Ninguno fue perfecto. Mi hermana, ¿qué te parece? Oremos por él. Mira, Jesús, el problema no era el líder, porque aunque usted pueda tener el mejor líder, el problema es personal. Le echamos la culpa al líder, pero el problema soy yo. Porque hasta el mismo Jesús los mismos apóstoles tuvieron el mejor líder. ¿Sí me entienden? El problema no es el líder a veces, el problema soy yo como asumo su liderazgo. Puede ser ejemplar, pero yo no debo seguirlo a él. Mi hermano, ni tú la pagas. Es como si yo dijera, vi que el padre tal dejó en mi no, ¿para qué es locura? No, me duele. Porque también yo, pues si yo no voy a caer, no sé, yo le pido a Dios que no. Me duele cuando escucho, pues aquí en Estados Unidos acaban de sufrir una cosa que decenas de años no había sucedido en la iglesia, que un cardenal sea reducido al estado laical. No es que sea menos, pero estamos hablando de un cardenal. Una cosa es que se ha suspendido ya. Viejito, te suspendemos. Celebras particularmente. El cardenal Macari fue destituido, señores. No más celebrar misa, nada. Que es una nota. ¿Entienden? Entonces, nuestra labor es acompañar al pueblo a llevarlos a amar a pesar de que nos dañan. Es difícil. Pero repito, cuando le dedicas tiempo a orar por la persona que te daña, empiezas a valorarlo porque pues, es tu tiempo valioso, ¿no? Y además se hace un ejercicio muy importante que es combatir la soberbia y todo eso. Nos ayuda bastante como ejercicio. Y pienso que ahora como Cuaresma es una muy buena oportunidad. ¿No? Pero hay una oración que tenemos que decir. Después de la misa, hay una oración. Hay una oración bien hermosa que, de hecho, es la que yo hago, que es la preferida del Papa Benedicto XVI. Es bien breve, pero es bien hermosa. Dice, toma, Señor, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Pon a todo tu voluntad, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Es una oración de San Ignacio de Loyola que está en San hermano. Es hermoso, está entre las oraciones que hice después de celebrar la misa. ¿Cuándo la hacemos? No nos preparamos. Y que dice, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace?
Prepara, actualiza. Actualiza. Eso hay que pedirle antes de la misa. Señor, prepara mi corazón para lo que voy a vivir. Señor, prepara mi vida para el misterio que voy a contemplar. Por eso, con tiempo, con calma, lleguemos a misa. Tomémonos el tiempo. Guardemos silencio. Llegamos agitados, perturbados. Padre, ¿y los del coro podemos vivir? Sí, con tiempo. Ya. No ensayo, no. Sugerencia, no es ley de Dios. Enseñando ya, lo que va a salir antes de misa en silencio. Hasta yo invitaría como sugerencia, no es palabra de Dios. Sugiero a los coros una pequeña oración antes de misa, como coro. Hagamos una oración que diga, Señor, que tú seas el centro de esta celebración, no nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos donde el pueblo te ame a ti y no a nosotros. Que nunca olvidemos eso, no perdamos el piso. Empezando por nosotros, los fuertes. Y el detalle que últimamente he estado viendo, o que diga que darnos un saludo todo antes de la misa. Salmo, por ejemplo, y eso lo vamos a ver cuando vamos a saludar, pero está bien. Si eso evita que después a la hora de la paz parezca más bien un saludo de Hi, how are you? They're fine. Ubíquese. Ya salió el saludo al principio. Vamos por partes. Es el Espíritu Santo el que hace posible que se superen las diferencias de raza, de lengua, diferencias sociales. El Espíritu Santo en la misa, ¿qué es lo que hace? En la liturgia en general, hace que superemos cualquier diferencia. Que yo soy de tal grupo, y que yo soy de tal grupo. Aquí no importa si será del grupo y será discípula del Espíritu Santo. No, al respecto, el Papa Juan XXIII era conocido por su sentido del humor, era muy gracioso. Por eso se le llamó el Papa Bueno, al Papa Juan XXIII. Cuenta una historia que fue real, que el Papa Juan XXIII llegó a un convento de unas religiosas que se llamaban las siervas del Espíritu Santo, algo así. Entonces el Papa llegó y la Madre Superiora llegó bien espantada con esa Santo Padre, ay, perdón, yo soy la Madre Superiora del Espíritu Santo. El Papa con una sonrisa, bueno, yo solo soy el siervo de los siervos del Señor. No, yo soy la Madre Superiora del Espíritu. Obviamente la madre está diciendo que era madre superiora de la congregación de las siervas de la iglesia. Pero está pues bueno, no sé. Yo soy la madre superiora del Espíritu Santo. ¿No? Los nervios. No, yo lo sé. No. Entonces, ya a la hora del culto a Dios, ya no hay renovation, ya no hay apostolization. Todos somos católicos. Punto. Todos. Adoramos y rendimos culto al Padre Celestial, que ofrecemos a Cristo como ofrenda por la acción del Espíritu Santo. ¿Yes? ¿Tiene una última parte? Es el Espíritu Santo el que transforma, el que hace posible que exista ese encuentro. Prepara a la Ok.